La primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11, dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, y luego ¿qué dice? Unas versiones dicen paciencia, es que esta palabra es intercambiable. Otras versiones dicen la perseverancia, y dice y la amabilidad. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que ya es el quinto mensaje, hermano, en donde hemos estado hablando específicamente acerca del tema la buena batalla de la fe. Cuando se habla la buena batalla de la fe, lógicamente nos referimos a la fe cristiana. ¿Sabe que como parte del mundo que estamos de este lado, en este hemisferio, la fe cristiana no es un tema de mucho ataque físico o de mucho ataque moral como otros lugares? La Biblia deja en claro que en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, nuestros hermanos que se encontraban en el hemisferio, precisamente en lo que se le conoce como el Oriente, ellos en realidad sí tuvieron una fe cristiana que fue muy dada a llevarse a la lucha. Cuando me refiero a la lucha, me refiero a los ataques, al hecho de practicar un credo, al hecho de mantener ideas bíblicas, me refiero al hecho de hablar abiertamente de Cristo Jesús. Se metían constantemente en problemas. Era una combinación de ataques religiosos populares junto con ataques políticos. Mientras los religiosos deseaban mantener el control de la sociedad por medio de ideas basadas en el nombre de Dios, el control político deseaba mantener en cierta medida sus ideas en relación al sistema corrupto o al movimiento de los grupos. Cuando viene Cristo a la tierra y aparece en el escenario del hombre, Él le revela, le muestra al hombre que en realidad ni el sistema religioso ni el sistema político les podía rescatar o los podía reconciliar con Dios, sino que el mensaje que Él venía a traer era el mensaje precisamente de la fe, el de la gracia, el mensaje de Cristo. Cuando pasan los años, dice la Biblia que ahora los apóstoles, que significa enviados, son estos hombres que se encuentran como pilares o fundamentos de la iglesia. La iglesia ya estaba creciendo, ya el nombre de Cristo, el creer que Cristo había resucitado para perdonar pecados, muere en la cruz del Calvario y resucita para reencontrarse el hombre con Dios. Este mensaje ya era muy común en aquellos tiempos y las iglesias se comenzaron a formar de tal manera, a tal punto, que cuando se escucha o se lee la idea de que las iglesias comenzaron a formarse, por lo general se tiene una idea muy diferente. Piensan algunos que había libertad de expresión y si alguien quería abrir una iglesia, simplemente imponía una invitación y la gente se acercaba y pues la gente colaboraba. En realidad no era así, hermanos. Los tiempos de los apóstoles fueron tiempos de persecución, en donde era natural, era normal, era costumbre, era cultura. Era lo del día a día perseguir a los cristianos por sus credos. Nosotros cuando escuchamos estas historias, hermanos, le voy a ser muy sincero, a veces tengo la impresión que estamos un poco desconectados con la realidad, porque la realidad es que lo que no se vive en carne propia o lo que no se vive de cercas, emocionalmente no llega a tener un impacto tan severo, tan profundo o tan serio. No es lo mismo saber que el vecino de mi amigo le dio cáncer y está muy grave en el hospital y sentimos una preocupación natural y le deseamos lo mejor, humanamente hablando. Pero no es lo mismo cuando estamos hablando que un familiar directo tuyo o mío se encuentra en condición en el hospital con cáncer y está en fase terminal.
pero tampoco es lo mismo cuando somos nosotros mismos los que estamos en ese escenario. Así que cuando se habla la batalla de la fe en el cristianismo, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, se habla de un tema que hasta cierta medida es importante que nosotros como cristianos, aunque no estamos padeciendo la persecución que se vivió en la iglesia inicial y que ahorita actualmente se encuentra en el otro hemisferio, en Asia, en el continente africano, etcétera, etcétera, aunque no estamos ahí, la realidad es que como cristianos sí estamos en una batalla de la fe. Tal vez no en el alcance como ellos, pero la Biblia sí enseña que estamos en un tiempo en donde la fe cristiana se ha convertido en un campo de batalla, en la batalla de la fe como la palabra de Dios lo enseña. Así que cuando Pablo le escribía a Timoteo y le da en este capítulo, en esta parte final de su carta, a manera de conclusión, a manera de recordatorio, y le da elementos, ingredientes, principios de cómo pelear la buena batalla. Porque hoy en día padecemos un cristianismo muy torcido, muy extraño, muy diferente. No es verdad lo que nos pintan a veces las redes sociales o los medios de comunicación. La realidad bíblica es que ser cristiano a la luz de la palabra de Dios es un asunto serio, es un asunto de compromiso, es un asunto de guardar la vida espiritual, es un asunto de continuar, de ser pacientes, de cuidar nuestras acciones, de llevar nuestra fe cristiana al testimonio y al punto de que otras personas logren ver la diferencia en lo que algunos dicen y lo que la Biblia enseña conforme a la palabra de Dios. Así que cuando se habla de la batalla de la fe, Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, hay unos elementos que yo quiero que tú conozcas que te van a ayudar. Esta carta que escribe Pablo a Timoteo en realidad es la carta de un hombre prácticamente moribundo, hermano. Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado, le iban a cortar la cabeza como romano, como tradicionalmente conocemos. Y le envía esta carta, en cierta medida, su contexto lo enseña, para que cuando él se ausentara, Timoteo comprendiera que la ausencia de Pablo no era una derrota para él ni para el cristianismo. La ausencia de Pablo iba a ser de la vida de un hombre que peleó la buena batalla, se mantuvo firme, que acaba la carrera y que se va a reencontrar con su Señor. Así que Timoteo tenía que recordar estas palabras, como cada uno de nosotros, hermanos. Algunos de nosotros hemos sido testigos en nuestro caminar con Dios de hermanos en la fe que han terminado la carrera. ¿Quién conoce a uno? Yo creo que todos, ¿verdad? Que han terminado la carrera y los hemos visto que hasta en sus últimos días de vida siguen sonriendo en medio del dolor. Mantienen una esperanza, no se quebraron, no le reclamaron a Dios y son en cierta medida ánimo para nosotros que estamos aún vivos. El hecho de saber que aunque ya no están entre nosotros, sí existe una batalla en la fe cristiana. Así que hoy vamos a hablar de este siguiente mensaje que lo he titulado, en relación al tema la buena batalla de la fe, lo he titulado Siguiendo una vida, pero de perseverancia. Siguiendo una vida de perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia, Pablo le enseña a Timoteo, que también es un elemento que se debe de ejercitar en la fe cristiana. Perseverancia en la fe cristiana no consiste, como erróneamente algunos lo conciben en su mente, el hecho de pues simplemente estar aquí y ya. No importa cómo llevemos la vida, pero estar aquí. El hecho de tratar de portarse bien, aunque no oren los hermanos, no importa, pero portarse bien. Aunque no estemos dispuestos a cambiar áreas de nuestra vida que mejoren nuestra comunión con Dios y santifiquen más nuestra vida progresiva delante de Él, pero no importa, lo que importa es echarle ganitas. Yo le voy a decir una cosa, todos esos conceptos, perdón la palabra, baratos y erróneos, no están en la palabra de Dios. En la palabra de Dios están los conceptos de compromiso, de seriedad, de madurez, de crecimiento, de esfuerzo, de paciencia, de llevar una vida delante de Dios en donde nos vamos enderezando poco a poco. Porque yo le voy a decir algo, hermano. En la fe cristiana, no crea que cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno luego se porta bien y se endereza y ya es un santo con una aureola. Con todo respeto, a mí no me pasó eso. Si a usted le pasó, pues bien por usted, ¿verdad?
Pero acorde a la Biblia, yo aprendí y comprobé con mi vida personal y observando a mi alrededor que la fe cristiana es un proceso de cambios. Es una vida en donde uno, conforme va rindiendo su vida delante de Dios, uno va madurando y uno va abandonando hábitos indebidos. Uno va agradando y conociendo y cuidándose y amando y perdonando y creciendo y buscando más a Dios a tal punto y a tal grado que ahora sí se puede decir, como Pablo le dijo a Timoteo al inicio de esta frase: tú que eres un hombre de Dios. Una manera de decirle: tú que eres un creyente espiritual. Así que cuando le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, no olvides que también la perseverancia es una pieza clave para tu fe. La perseverancia, la palabra perseverancia o persevera, como aparece en este verso, viene de una raíz griega muy interesante que se titula o se define como upomoné. Es un poco más sencillo de pronunciar. Hay un programa que es muy viejo en el canal 38, a veces lo transmiten, y se llama Upomoné. ¿Quiénes lo han visto alguna vez, hermanos? Bueno, mira, aquellos que lo han visto, es un programa divertido porque les hacen preguntas bíblicas y están bajo una presión en donde si no contestan bien, les cae el agua, ¿verdad? O les cae harina, y uno se divierte viendo, porque uno hasta inclusive desde la tele, uno responde y dice: hermano, pues ¿qué no lee la Biblia? Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque obviamente el juego o el programa consiste en la persistencia, consiste en la templanza, en la paciencia, consiste en el conocimiento, consiste en guardarse, de no caer ante la presión de lo que está a punto de suceder si no haces las cosas bien, y mantenerte firme. Pues precisamente la palabra upomoné, que viene del griego, viene de la raíz de dos frases. La palabra upo significa debajo o debajo de. Y la palabra moné, o la que también se intercambia con meno o mnemo, significa permanecer, quedarse o soportar. O sea, en otras palabras, la palabra upomoné, cuando se utilizaba en los antiguos tiempos bíblicos entre los griegos, era una manera de decir: upomoné significaba que esa persona estaba debajo de algo en donde estaba siendo probado, debajo de algo en donde traía una carga, debajo de algo en donde había una presión. O sea, en otras palabras, si iba cargando algo, le decían uno al otro: upomoné, hermanos. O sea, en otras palabras, llega a tu lugar, no te rajes, no sueltes lo que traes. En otras palabras, si alguien estaba padeciendo un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, un tiempo de adversidad, le decía un hermano al otro: hermano, upomoné. O sea, en otras palabras, no te quejes, no desistas, no flaquees. Porque tenía que ver con la connotación de soportar el peso, de soportar la carga, de soportar lo que se está viviendo. Y cuando se habla de la fe cristiana, hermano, ¿sabe? Se habla precisamente de ese lenguaje. Un cristiano que no vive la fe cristiana en su vida con pruebas, con todo respeto, no sé qué fe cristiana está viviendo. Porque en la fe cristiana las pruebas son parte de la comunión con Dios. Un cristiano que no enfrenta tentaciones, con todo respeto, yo no sé qué fe cristiana está viviendo. Porque por el hecho de ser cristianos, la carne se enfrenta a las tentaciones. Un cristiano que no se enfrenta a tiempos de adversidad, con todo respeto, yo no sé qué fe cristiana está viviendo, porque los tiempos de adversidad son parte del crecimiento y de la comunión con Dios. Hoy en día nos han vendido o nos muestran un evangelio cristiano como si cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede ser hijo de Dios, cualquiera puede proclamar. Y la realidad es que hay cierta verdad, pero la realidad es que es una palabra que se tiene que revisar mucho. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de creer en el evangelio, por el simple hecho de entregarle nuestra vida a Jesús, hay un pasaje en la Biblia que Jesús les previno a sus discípulos. Se los dijo a sus discípulos, pero en realidad es una frase que se perpetúa para todo aquel que viene a Cristo. Y dice precisamente en Mateo 10:22, dice:
Y seréis, uso la versión Reina Valera, dice, aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, cuando tú vengas a mí, cuando tú aceptes mi mensaje, cuando me reconozcas como tu Salvador, cuando aceptes mis enseñanzas, van a ser tan diferentes a lo que Él te rodea. Van a empezar a hacer cambios en tu vida. Van a ser contrarias al sistema religioso, al sistema político. Jesús hablando en aquellos tiempos, que vas a ser aborrecido. La palabra aborrecido en la Biblia tiene diferentes contextos. La palabra aborrecido también se puede decir rechazado. También se puede interpretar como asolado. También se puede interpretar como algo o alguien que se convierte en adversario para los demás. O sea, en otras palabras, Jesús les dijo, cuando tú caminas en el camino de la fe, tú tienes que aprender de caja, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Tienes que aprender que a partir de ese momento va a haber muchas cosas que van a ser cargas para tu vida. Van a venir adversidades a tu vida. Van a venir tentaciones a tu vida. Van a venir problemas a tu vida. Por eso es que hace unos momentos yo decía que cuando en la fe cristiana no se vive nada de esto, es posiblemente porque le está pasando como a aquel hombre que iba en el volante. En una ocasión iba un hombre en el volante, se subió, le dio y de repente se empezó a dar cuenta que los carros venían hacia él y él los empezó a esquivar. Y dijo, ¿y este loco de dónde salió? Y luego de repente otro carro se esquiva y le pita, le usa el claxon. Y este otro loco, día de locos. Y de repente se da cuenta que vienen más carros y los empieza a esquivar a todos. Y de repente dice, para relajarme voy a prender la radio. Y prende la radio. Y el locutor dice, a todos los que van manejando por tal calle les queremos advertir y prevenir que hay un loco en el volante manejando en sentido contrario. Iba manejando el hombre y dice, ¿uno? ¡Un montón! Porque el que en realidad iba equivocadamente era él. La fe cristiana en realidad está diseñada conforme a la palabra de Dios para ir en contra de los enemigos, para ir en contra de la corrupción. Y no como una acción de adversidad, sino más bien dicho meramente como una acción de sostener la verdad. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la upomoné es una manera de pelear la buena batalla. Y cuando Cristo le dice a sus discípulos, el hecho de que ustedes me conozcan, crean en mí, acepten mi nombre, deben de saber que deben de ser upomoné hasta el final. Por eso la Biblia dice perseverar hasta el final. O sea, en otras palabras, Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que ser cristianos que deben de perseverar, que deben de mantenerse firmes, que no deben de doblarse, que no deben de claudicar, que no deben de rechazar, que no deben de intercambiar, que no deben de diluir, que no deben de pensar que hay dos maneras de vivir la fe. Es lo que Cristo estaba diciendo. ¿Y por qué lo decía? Pues precisamente, hermano, porque Él sabía que cuando a una persona viniera al conocimiento del Evangelio, con el tiempo, esa persona se iba a encontrar con el sentido contrario de la fe cristiana. Yo creo que los que estamos aquí, debemos de formar en claridad cada día más que entre más nosotros padecemos, no porque los busquemos, es que llegan. Tiempos de prueba es una buena señal de que estamos caminando la fe cristiana. ¿Cómo, pastor? O sea que cuando siento las aflicciones, ¿significa que estoy de pie? Sí. Si usted de repente siente momentos incómodos a su alrededor porque alguien critica su fe o porque alguien no está de acuerdo con lo que usted cree y de repente usted le entra una idea, un pensamiento, es que me veo muy religioso, es que me veo muy cristianucho, me veo muy santo. No, no es nada de eso, hermano. Lo más probable es que lamentablemente el hecho de creer lo que tú crees acorde a la palabra de Dios se convierte en un aborrecimiento, en un rechazo, se convierte en una enemistad con la gente que nos rodeó. Pero no solo eso, cuando Cristo dijo que por el hecho de pelear la buena batalla, nosotros íbamos a ser
aquí dice la Biblia, aborrecidos, y otras versiones dicen odiados, sino también más adelante el apóstol Pedro le da un consejo a los creyentes de aquella época y les dice en 1 de Pedro 5:8, le dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de creer en la palabra de Dios, el hecho de guardar el testimonio, el hecho de hablar de Cristo, el hecho de orar, el hecho de ayunar, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de educar bien a tus hijos bajo el temor de Dios, el hecho de corregir a tus hijos para que caminen a la luz de la palabra de Dios, el hecho de que te arrepientas de tus pecados o mis pecados, el hecho de que tú y yo querramos ser mejores hijos de Dios, por así decirlo, produce algo interesante en el mundo espiritual y produce un ataque feroz, un ataque sin precedentes, pero totalmente espiritual en contra de nosotros. Porque tú sabías que Satanás busca a los buenos cristianos. Él no anda perdiendo el tiempo, hermano, con cristianos tibios. Esos ya se cambiaron de bando solitos. Él no anda buscando cristianos fríos. Eso ni los molesta. Eso no le hace ni cosquillas. Él busca cristianos que realmente reflejan una vida espiritual en el mundo espiritual. Él busca cristianos que realmente tienen una vida en comunión con Dios. Por eso cuando de repente, si tú estás en tu fe cristiana y tú percibes un ataque espiritual, va a sonar curioso lo que voy a decir. Va a sonar paradójico, pero es bíblico. Alégrate. Alégrate porque el diablo te está observando. ¡Oh, pastor! Es que eso significa que tú estás comenzando a hacer mella, estás comenzando a hacer ruido, estás comenzando a hacerlo ver que tú estás en serio peleando la buena batalla. Cuando tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, a pesar de que el mundo espiritual no es muy mencionado, sí queda en claro que Satanás buscaba a los cristianos para desanimarlos, buscaba a los cristianos para llevarlos a la tentación, buscaba a los cristianos para que sintieran odio hacia sus enemigos, buscaba a los cristianos para que dejaran de buscar a Dios. Mira, yo me imagino el tiempo de los Hechos cuando la Biblia dice que los discípulos, los apóstoles estaban predicando el evangelio allá en Hechos capítulo 6, 7, y luego la Biblia dice que toman preso a Pedro. ¿Qué hicieron los cristianos? Dice la Biblia que se van, se congregan y ¿qué hacen? Se ponen a orar. Porque Satanás sabía que Pedro era un problema para él en relación a sus planes antagónicos. Pero la iglesia, en vez de desanimarse, la iglesia en vez de retirarse, de atemorizarse, la iglesia hizo totalmente lo contrario o lo correcto. Y era ponerse a buscar a Dios para buscar la gracia, la compasión, la misericordia, la respuesta, el favor de Dios. Y que nuevamente ese hombre siguiera predicando la palabra de Dios. Porque una iglesia comprometida se enfrenta a ataques espirituales. Una familia cristiana comprometida se enfrenta a ataques espirituales. Un papá comprometido con Dios se enfrenta a ataques espirituales. Y si no se enfrenta a nada, hermano, el silencio lo dice mucho. No significa que usted y yo debamos de orar, ¿verdad? Y decir, a ver, diablo, aquí estoy, búscame, ¿verdad? Porque no, es que ni siquiera lo invocamos. Eso solo llega porque huele tu vida espiritual. Y si eso está pasando, no te desanimes. Si estás pasando por adversidades, si estás pasando por tentaciones, si estás pasando por tiempos difíciles, si estás pasando por momentos en donde tú dices, esto es espiritual, porque a veces así se debe de responder. Hay cosas que sí son espirituales. A veces son emocionales, son locuras propias, son concupiscencias de nuestra propia carne. Pero hay ocasiones donde sí son espirituales. Y ahí debemos, lejos de sentirnos solos o de sentirnos que no sabemos qué hacer, hay una parte que nosotros que se debe de alegrar porque significa que estamos caminando en la buena batalla de la fe.
Así que cuando vienen esos tiempos, cuando vienen esos momentos, cuando vienen esas etapas, esos escenarios, esas circunstancias, ¿qué es lo que debe de hacer un cristiano? ¿Cómo persevera un cristiano la buena batalla de la fe? Porque yo le voy a decir algo, hermano. La Biblia en el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, hablan de hermanos que declinaron, que apostataron, que desertaron, que se desanimaron, que se corrompieron. El hecho de leer las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, a veces se tiene la impresión que todos eran bien fuertes y bien sólidos y no había nada. No, leamos con cuidado. Pablo inclusive hace mención de algunos de ellos. El apóstol Juan también. Pedro también hace mención. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el campo de batalla, la fe cristiana como un campo de batalla, era un tiempo en donde los cristianos tenían que permanecer firmes. Tenían que agarrarse fuerte. Yo le voy a decir algo, hermano mío. En estos tiempos sí nos debemos de agarrar fuerte de la mano de Dios. Estos tiempos son tiempos en donde sí debemos verdaderamente cuidar nuestra comunión con Dios. El hecho de pensar que la tenemos segura, creo que es autoconfianza excesiva. El hecho de pensar que nos podemos relajar. Oiga, como le pasa a los equipos, hablando ahorita de fútbol, soccer, ¿verdad? A los hermanos que les gusta el fútbol, y seguramente a alguna hermana que otra también, pero más a los varones. Nosotros sabemos que hay un común denominador en los equipos cuando van ganando 2-0, 3-0 en el primer tiempo. ¿Qué les pasa en el segundo tiempo? Mire, ves, una que otra deportista hermana también, ¿verdad? Se confían, se relajan, se apaciguan. Probablemente tú y yo como hijos de Dios ya hemos pasado el primer tiempo, metafóricamente hablando, y sentimos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que ya conocemos la Biblia, que ya estamos de la mano de Dios, que sentimos su presencia. Hay un posible punto de confianza en donde inclusive ya hasta sirvo a Dios de manera activa. Pero la realidad es que no nos debemos de confiar, hermanos. La realidad es que no debemos de bajar la guardia. La realidad es que debemos de seguir perseverando. Debemos de seguir luchando y cargando nuestras cargas, luchando las batallas espirituales, caminando conforme a la voluntad de Dios, manteniéndonos con un corazón sensible al Espíritu Santo, cuidándonos de las tentaciones. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, si algo el enemigo se ha dedicado a traerle al corazón y a la mente de la iglesia y del creyente, es ya no tienes que esforzarse tanto, ya no tienes que luchar tanto. Yo sinceramente es una rotunda mentira. Al contrario, con más razón debemos de cuidarnos. Así que para evitar, para no ser presa, para no ser víctima de esa tibieza, de esa frialdad, de esa costumbre, de esa autoconfianza, de esa indiferencia que sucede en la fe cristiana, ¿cómo es que se pelea la buena batalla en relación a la perseverancia? Yo quiero brevemente compartir algunas claves que se encuentran en la Biblia de cómo crecer en la perseverancia en medio de la batalla de la fe. Porque yo le voy a decir una cosa, crecer en la perseverancia no significa arrancar. Crecer en la perseverancia significa continuar hasta llegar. No es el hecho de simplemente los primeros años. Mire, sé que aquí hay hermanos y quiero pedirles, hermanos, que levanten su mano para que nos vean. Levanten la mano a los que tienen más de 10 años en el Evangelio. Voltea a su alrededor, identifíquelos. ¿Ya los vio? Bien. Levanten la mano a los que tienen más de 20 años en el Evangelio. Van menos manos. Es normal. Bájela, levante los que tienen más de 30 años en el Evangelio. Aquí yo la puedo levantar. Menos manos. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad del Evangelio es que el Evangelio no se trata de pasar algunos años en el Evangelio. El Evangelio se trata de mantenerse perseverando hasta nuestro último suspiro. El Evangelio no se trata de una moda, no se trata de una opción. El Evangelio se trata de un estilo de vida, de una vida en comunión con Dios. Así que
quiero compartir brevemente, que sé que hay más, pero solo compartiré 3. ¿Cómo es que nosotros podemos crecer en la perseverancia en medio del campo de la batalla de la fe? 1, tomando el ejemplo de otros hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los demás escritores de la palabra de Dios en ocasiones hacían mención de los hombres del Antiguo Testamento y los utilizaban como una manera de animar o de motivar o de mostrar la total humanidad que se tiene en la comunión con Dios, con la diferencia de que perseverar cambia las cosas. Y quiero recitar lo que dijo el escritor Santiago, capítulo 5, verso 10, y dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia, que se intercambia la palabra, de perseverancia, en realidad también aplica. Dice: durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Él solo toma como ejemplo, como nombre propio, a Job. Porque Job es un ejemplo vivo de paciencia. Generalmente le damos ese tono y es correcto, pero en realidad es perseverancia. Porque la perseverancia se manifiesta en el tiempo que se mantuvo soportando la enfermedad, soportando el perder su matrimonio, soportando perder a sus hijos, soportando perder sus bienes y sus riquezas, soportando ser, ¿por qué no decirlo inclusive, atacado por sus propios amigos? ¿Y qué hace a un hombre mantenerse firme si no es su fe en el Señor, hermanos? En realidad lo que mantiene firme a un hijo de Dios no son nuestras fuerzas propias. Es la obra que Dios hizo en nosotros. Es la obra que Dios hizo. Y Él pone a ejemplo como Job, pero brevemente yo quiero tomar otros ejemplos. José el soñador. La vida de un jovencito que la Biblia enseña, el narrador en el libro de Génesis, que a su corta edad tenía sueños y visiones de que él portaba una túnica o que portaba, ¿por qué no decirlo?, una imagen, una idea que él sería un hombre que tendría cierto poder. Por eso la Biblia habla de ese sueño que tuvo, del sol y la luna se postraban delante de él. Y la Biblia enseña que una vez que este jovencito se lo cuenta a su padre le pone una túnica de colores. Él sin saber, esa túnica representaba en cierta medida una túnica que solamente la realeza utilizaba. Y cuando analizamos la vida de José el soñador, ¿sabe cuántos años pasaron para que José, ese jovencito que tenía sueños medio locos, llegó a convertirse en el segundo de Faraón? Se dice que pasaron más de 30 años, hermanos. Este hombre fue obviamente castigado por su primer dueño, Potifar, injustamente, cae a la cárcel y en medio de la cárcel este joven decide permanecer, decide perseguir, decide obedecer a lo que Dios le había dado en sueños y llega a convertirse en el segundo de Faraón. ¿Y por qué Dios lo puso ahí? En realidad, a pesar de que Dios ya lo había puesto ahí, el ingrediente que este hombre tenía para poder llegar a ese lugar era la perseverancia. ¿Te has puesto a pensar que en la fe cristiana hay ocasiones en donde Dios nos pone en ciertos lugares? Dios te pone en ciertos lugares. Puede ser un trabajo, puede ser un área en la iglesia, puede ser en una posición económica, puede ser en una posición social, puede ser para hacer bien a los demás. ¿Y sabes cuál es el ingrediente que te va a mantener para poder llegar a ese lugar? La perseverancia. Porque la perseverancia va a ser llevada a cargar cosas que tú y yo creemos que no podemos cargar. Pero José es el vivo ejemplo que atraería mucho interés a nuestra relación con Dios. Y el escritor Santiago le decía a la iglesia: tomen en cuenta a estos hombres. Otro de ellos fue Ana.
una mujer que era estéril, que representaba la imposibilidad natural de poder concebir. Pero la Biblia dice que esta mujer cada año a manera de fe iba y se presentaba delante de Dios. Esto me habla de una acción y de una mujer que a pesar de que es el rechazo total, es la imposibilidad, ella se mantiene perseverando. Yo sé que hay imposibles en algunas de nuestras vidas. Yo sé que cuando nos detenemos a pensar un momento, todos tenemos por lo menos un imposible en nuestra vida. Y de repente nos frustra, nos desanima, nos duele. Pero la acción de esta mujer es un ejemplo, como dijo el escritor Santiago, que cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de desistir, tienes que proseguir, tienes que mantenerte, tienes que perseverar. Es que, pastor, no es fácil. Claro, perseverar no es fácil. Perseverar significa cargar peso emocional, físico, psicológico, a veces hasta espiritual. Pero eso no significa que Dios abandona. Eso solo significa que perseverar es una manera de demostrar que lo que estamos creyendo y lo que estamos haciendo, tenemos la seguridad de que Dios lo va a honrar, de que Dios va a actuar a nuestro favor, de que Dios está en el asunto, de que Dios no se equivoca, de que Dios está ahí en medio de nuestro caminar. Pero ¿cuál es otra clave para poder crecer en perseverancia en la batalla de la fe? También, fíjese, esta está muy bien diseñada y es algo que repito constantemente en la Biblia, y es perseverar en la oración. ¿Sabe usted que para poder mantenerse firme en la fe, la oración es un elemento clave? Es que brevemente responden todos, sí, yo lo sé, yo sé. Pero ¿desde qué perspectiva lo sabes? ¿Desde qué perspectiva lo entiendes? ¿Desde qué perspectiva lo valoramos? ¿Por qué lo digo? Bueno, Jesús utilizó un ejemplo y dice Efesios 6:18. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Quiero hacer una corrección. Estas fueron palabras de Jesús. Traigo yo mal mi verso, allá atrás lo corrijo. En realidad es Lucas 18:7. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús estaba contando una historia de una parábola en donde las personas veían la oración. Fíjese cómo veían la oración en los tiempos de Jesús. Lo veían como simplemente cumplir con un, vamos a llamarlo así, con un principio oral. Algunos judíos en aquellos tiempos se paraban en el muro de los lamentos, entraban a la sinagoga y lo único que hacían era simplemente pararse en una pared o meterse a una sinagoga y comenzar a pedirle a Dios, comenzar a clamar. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían la idea que por el hecho de hablar ya eran escuchados por Dios. Pero Jesús utiliza la parábola de la mujer viuda sobre el juez injusto para que las personas comprendieran que no se trata solo de hablar, sino que tiene que ver con la perseverancia de una actitud de clamar, de acercar, de insistir, de ir hasta el punto y al grado de que sucedan las cosas. Y sabes, hermano, con todo aprecio se lo digo, yo creo que muchas de las cosas de nuestra comunión con Dios se resuelven orando. Pero a veces es más fácil, no sé, pedir prestado. O a veces es más fácil buscar una financiera, o a veces es más fácil hablarle a alguien, o a veces es más fácil ir con alguien. Es más fácil. En mis años, como a veces mis hijos escuchan esa frase, cuando no había, ¿qué hacíamos, hermanos? Orar. Es que no había. Teníamos que orar. Y que si orábamos seguido, ¿por qué cree? Pues porque no había.
A mí me llegó a tocar orar por un motor de mi carro, por un tanque de gasolina sin gasolina. Me llegó a tocar orar porque el agua llegaba literalmente al vidrio de mi carro. Me llegó a tocar orar en medio de la oscuridad después de predicar en una iglesia porque me quedé con el carro tirado. Me llegó a tocar orar después de un choque y le puedo mencionar tantas ocasiones como yo sé que muchos de ustedes también. ¿Y sabe por qué? Porque era nuestro recurso número uno. Era lo que había, orar. Y hoy en día se ha generado una cultura en el cristianismo en donde oramos solo si es muy, pero muy necesario. Si no es necesario, pues no oramos. Y no debería de ser así. Deberíamos de comprender que en la comunión con Dios hay ocasiones en donde Dios utiliza, escuche bien, el recurso prueba para que nosotros desarrollemos una vida de oración. Dios utiliza a Satanás, aunque lo digo con mucho cuidado, porque es un servidor de Dios, lo utiliza para que traiga ataques a nuestra vida con su permiso, para que nosotros desarrollemos una vida de oración. Porque hay asuntos en la fe cristiana que tienen que ver netamente con la vida de oración. Y cuando Jesús le decía a sus discípulos que la oración era un recurso, es porque lo es. Hoy en día a veces no comprendemos los movimientos de Dios. A veces no comprendemos lo que Dios está haciendo. A veces no comprendemos los planes de Dios. Y no esa falta de razonamiento, hermano. Te lo diré con el corazón en la mano, a veces esa falta de oración. Porque cuántas veces en oración no hemos escuchado la voz de Dios que nos trae la paz y la interpretación de lo que estamos buscando. Cuántas veces no hemos llegado al momento de la oración y ahí su presencia nos recuerda, nos trae versos de la palabra de Dios, nos trae un consejo a la memoria. El mismo Espíritu Santo a partir de ese momento hace un par de aguas y aunque el problema persiste, hay paz y hay tranquilidad en nuestra comunión con Dios. Porque la oración es ese recurso. Y Cristo le estaba hablando a un grupo de creyentes que ya no lo iban a ver. Mira, cuando tú lees los evangelios, los narradores hablan que Cristo tenía la costumbre de orar. Léalo, tenía la costumbre de orar. Y cuando Cristo desaparece, en el sentido de que ya no está entre los hombres, ahora le toca a los apóstoles poner en práctica la vida de oración. Y aunque ya no están los apóstoles entre nosotros y se acaba el culto y tú te vas a tu casa a llevar tu vida cotidiana, aunque no te vea la iglesia y aunque no te vea el pastor y los líderes, es una responsabilidad individual, independiente, continuar con una vida de oración. Mira, nos vemos muy bien cuando alabamos al Señor y la mayoría levanta las manos, la mayoría pasa al altar o la mayoría empieza a clamar a Dios. Es un momento muy agradable porque sentimos que estamos en un mismo espíritu y en un mismo canal. Pero la realidad es que el campo de batalla, el lugar de batalla, la fe cristiana como tal, se vive buscando a Dios en una vida espiritual de oración en comunión con Él. A veces no se siente la presencia de Dios porque no hay vida de oración en un creyente. A veces los cristianos, mira, te la voy a poner así bien simple. Entre más ansiedad es porque hay menos oración. Porque una persona que practica la oración, la ansiedad se va automáticamente porque la presencia de Dios lo cautiva. La presencia de Dios lucha a tu favor. La presencia de Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando de repente yo escucho a cristianos, no los juzgo, hermano, pero los escucho que la tristeza los trae de día en día, la ansiedad, el descontrol, el temperamento que los aloca, que los trae vueltos locos, no es más que la pura carne, oliendo a carne, y no hay vida espiritual, no hay vida de oración, y la pelea de la buena batalla la estamos perdiendo. Ver a un hermano que tiene una vida de oración, automáticamente es un hermano que va a luchar para cuidar cómo habla, cómo responde,
tal vez va a tener caídas, deslices me refiero, en el sentido de sus palabras, sus acciones, es lo más natural. Pero va a ser un hermano que va a estar trabajando constantemente para mantenerse templado y mantenerse firme delante de Dios. ¿Cómo se puede vivir, crecer en la perseverancia, en la batalla de la fe? Por último, aceptando lo aprendido con corazón humilde y sincero. Dice, Jesús habló de una parábola, lo que se le llama como la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, verso 15 dice de la siguiente manera: y las semillas que cayeron en él o en la buena tierra representan a las personas sinceras y de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Aquí intercambio la palabra paciencia con perseverancia. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús les habló a sus discípulos y a sus oyentes en relación a una parábola acerca del conocimiento de la fe. Y él lo utilizó, el sembrador, como una manera de metaforizar qué es lo que sucede cuando alguien escucha la palabra de Dios. Después de que nadie entendió prácticamente, le preguntan los discípulos a Jesús: oye, interprétanos lo que dijiste. Y aquí viene donde Jesús les dice lo que significa la interpretación de la parábola. Pero yo me voy a enfocar precisamente en la tercer semilla, la que la Biblia dice que cayó en una buena tierra. Porque la buena tierra representa las personas que son sinceras y de buen corazón. ¿Sabes cómo se pelea la buena batalla? Siendo sincero con Dios. Siendo sincero. Siendo humilde. Los maestros, los predicadores, los exponentes de la Biblia, por lo general nos enfrentamos ante una audiencia que pone en balanza si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Es muy común esto. Y no se preocupe, vivimos con ello. Y nos enfrentamos ante una generación de cristianos en donde con tanta información que hay en las redes sociales a su alrededor y con tanta locura que existe en estos tiempos, nos enfrentamos ante una generación de cristianos que ponen más aún así a prueba si lo que enseñamos es palabra de Dios. Yo le voy a decir una cosa, porque me corresponde en este momento usar este término. Responsablemente tengo delante de Dios el deber de ni quitar ni poner. A lo que Dios me da, en mi entendimiento, es mi deber transmitirlo. Y puedo hablar por cada predicador que también así lo debe de hacer. Si ha habido cosas que usted no está de acuerdo, el mejor consejo no es que las ignore. El mejor consejo no es que las evada. El mejor consejo es que las pregunte. El mejor consejo no es que le entre por una y le salga por la otra. ¿Por qué? Porque Jesús deja en claro que cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el mensaje es predicado, debe de haber una reacción en sus oyentes y la deben de recibir con sinceridad. Una manera de decir, deben de ser transparentes, deben de ser honestos con ella. A veces, ya estoy por concluir, a veces cuando enseño y predico y me voy a casa y veo la grabación, el mensaje, me comporto como un oyente, aunque es mi propia voz. Y empiezo a preguntarle al que está predicando, a mi propia voz: ¿será cierto? ¿Sí me explico? ¿Será cierto? Y me doy cuenta que si yo tengo la capacidad de cuestionarme a mí mismo, cuanto más los demás. O sea, en otras palabras, usted o ustedes. Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella
sea nuestra dirección para perseverar. No nuestros sentimientos, no nuestras emociones, no nuestra lógica, no nuestro razonamiento, no nuestra cultura, que no está mal, porque muchas de ellas van de la mano de la palabra de Dios. Pero muchas de ellas están completamente lejos de la palabra de Dios. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tienes que perseverar. Tienes que aprender a hacer a un lado lo tuyo y confiar en Dios. Tienes que aprender a detectar que hay cosas que provienen de ti y no provienen de Dios, y tienes que aprender a aceptar las que provienen de Dios. A través de este mensaje, el deseo de mi corazón es que usted persevere en esta buena batalla del cristianismo. Si usted está perseverando la fe cristiana a duras penas, por favor, sálgase de ese estado. Si usted está perseverando la fe cristiana como un asunto religioso, simplemente para cumplir con su conciencia, sálgase de esa idea. Si usted está perseverando la fe cristiana como una religión de sus padres, sálgase de esa idea. Si usted está perseverando la fe cristiana simplemente porque ya es cristiano, no es por ahí. La fe cristiana es una transformación en el corazón por medio de la salvación de creer en Cristo Jesús. La fe cristiana es aceptar la palabra de Dios, que Dios tiene para mi vida la mejor dirección para poder tener comunión con Él, con miras para irme con Él al cielo. La fe cristiana tiene que ver con darme cuenta que voy a tener que cargar cargas que, aunque no estoy de acuerdo con ellas, son parte de mi crecimiento y de los propósitos de Dios en mi vida. Y aunque no me gusten, aunque no esté de acuerdo con ellos, aunque no los quiera, debo de comprender que me van a formar como hijo de Dios. ¿Usted cree que Job quería la enfermedad? ¿Usted cree que Josué quería pelear sin Moisés? ¿Usted cree que Jeremías quería hablarle a un pueblo que lo rechazaba y lo metía en una cisterna? ¿Usted cree que David quería continuar la fe cristiana después de lo que hizo? ¿Usted cree que cada hombre de Dios estaba satisfecho? No, cada hombre de Dios estuvo de acuerdo en cargar la fe, la comunión con Dios hasta cumplir el propósito de Dios, porque así es. Así es. ¿Y cómo se cumple? Con perseverancia. Póngase de pie en esta tarde.